El milagro mexicano. El milagro mexicano es un término que se refiere a un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970 que buscaba lograr una estabilidad económica para permitir un desarrollo sostenible y continuado. Este periodo coincidió con la transformación de la sociedad mexicana de rural a una más moderna e industrializada. Durante este tiempo se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado a expensas de la inversión en bienestar social. Miguel Alemán Valdés, 1900 a 1983, fue un abogado y político mexicano que ejerció la presidencia de México durante el periodo de 1946 a 1952. Durante su mandato hizo notables aportaciones al desarrollo del país. Promovió el desarrollo económico de la nación mediante la captación de inversiones nacionales y extranjeras, desarrolló programas sanitarios y de alfabetización en los sectores rurales del país y contribuyó al fomento de las actividades artísticas dentro y fuera de México. El término charrismo sindical se utiliza en México para referirse a un líder sindical que, en lugar de buscar el beneficio de sus compañeros trabajadores, obedece a los intereses de las empresas o de las autoridades gubernamentales. Este concepto surgió en México durante el año de 1948 y es una forma de corporativismo político que se ha servido como sistema de control para sostener y reproducir regímenes políticos autoritarios y corruptos. Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente de México que de 1952 a 1958 tuvo un papel importante en varios eventos y reformas significativas, como fue el modelo económico del desarrollo estabilizador. Durante su mandato se instauró este modelo económico que buscaba la estabilidad económica y el crecimiento sostenido. Fue un periodo de gran crecimiento económico para México, así como también fue el reconocimiento constitucional del derecho de la mujer al voto. En 1953, durante la presidencia de Ruiz Cortines, se otorgó a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. En las movilizaciones populares se encuentra la huelga de maestros de 1956. Esta huelga fue parte del movimiento revolucionario del Magisterio MRM que buscaba la independencia sindical, así como el primer movimiento ferrocarrilero en 1958. Este movimiento social involucró a trabajadores ferrocarrileros y resultó en una serie de huelgas que paralizaron gran parte del país. El milagro mexicano de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, tuvo un papel importante en varios eventos y reformas significativas, como lo fue la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en México, devolviendo al pueblo mexicano la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía, con el objetivo de lograr la independencia energética, así como la fundación del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ISSSTE fue fundado el 30 de diciembre de 1959. Durante su presidencia, esta institución administrativa parte del cuidado de la salud y seguridad social en México. Las movilizaciones populares fueron el movimiento ferrocarrilero de 1959. Este movimiento social involucró a trabajadores ferrocarrileros y resultó en una serie de huelgas que paralizaron gran parte del país. En la represión a los maestros, en 1959, los maestros mexicanos llevaron a cabo una serie de huelgas y movilizaciones sociales para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Estas protestas fueron reprimidas con violencia por el gobierno. La creación del Instituto Culturales
Durante su presidencia, López Mateos también contribuyó a la creación del Museo Nacional de Antropología y otros espacios educativos y culturales para el país. Gustavo Díaz Ordaz. El reconocimiento internacional al milagro mexicano. Los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en 1968 fueron los primeros Juegos Olímpicos celebrados en América Latina y en un país en vías de desarrollo. Se destacaron por la innovación en las técnicas deportivas como el Fast Body Flop, el salto alto y por ser los primeros juegos con controles antidopaje. Mundial de Fútbol de 1970. Este evento marcó un hito en la historia del fútbol y cambió la percepción del deporte a nivel mundial. Los movimientos populares fueron los movimientos de médicos de 1965. Este movimiento surgió debido a la inseguridad económica y laboral que enfrentaban los médicos en México. Culminó con el primer paro nacional del sector salud el 26 de noviembre de 1964. Revuelta estudiantil de 1968, conocida como la masacre de Tlatelolco, fue una protesta estudiantil que terminó con una violenta represión por parte del gobierno el 2 de octubre de 1968. Política exterior. Tolerancia a la Revolución cubana. La Revolución cubana fue un movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro que tuvo lugar entre 1953 y 1959. Miedo a una guerra nuclear. Durante la Guerra Fría, el miedo a una guerra nuclear era una preocupación global. Las tensiones políticas internacionales alimentaban este miedo. Tratado de Tlatelolco de 1967. Este tratado estableció la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. Fue firmado el 14 de febrero de 1967 y entró en vigencia el 25 de abril de 1969. Estos eventos marcaron profundamente la historia de México durante el periodo del milagro mexicano.